Regresamos al país que queremos y vamos a continuar esta conversación sobre la propuesta constitucional. Vamos a abordar el derecho a la vivienda digna y tenemos a dos invitados para profundizar en este artículo. Benito Baranda, ex convencional, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias y muy contento además de poder estar trabajando este derecho hoy día aquí en el país que queremos, así que gracias. Y vamos a desglosar. Saludamos también a Guillermo Orlando, ex subsecretario de Vivienda. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros abogados constitucionalistas que continúan con nosotros para abordar este tema, Marisol Peña y Tomás Jordán. Los saludamos. Los invitamos, eso sí, antes a revisar una nota que hemos preparado justamente sobre este derecho, el derecho a la vivienda digna. Vamos a revisarla. Una de las novedades en la propuesta constitucional es el derecho a la vivienda digna. Ni en la actual Constitución ni en las anteriores de nuestra historia se encontraba este derecho. Los expertos nos señalan que el derecho a la vivienda digna es nuevo en las constituciones del mundo. Pero, ¿qué propone el texto de nueva Constitución? Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Donde el Estado lo que garantiza es que tú vas a tener derecho a la tenencia segura, ¿ya? Tú no tienes derecho a la vivienda propia, sino que más bien el Estado te garantiza la tenencia de ese inmueble, ¿ya? Esto es bien sensible para la población chilena porque la casa propia o la vivienda propia no solamente es una aspiración de dignidad, sino que además es una forma en la que los chilenos ahorran y es lo que aspiran a heredar a sus hijos el día de mañana. Para algunos la propiedad no está garantizada en este derecho, pero para otros es una posibilidad. Pero lo que se reconoce es el derecho a la vivienda, porque la vivienda se puede otorgar de distintas maneras. Es decir, uno puede tener un arriendo, por ejemplo, uno puede tener derecho de superficie, uno puede tener propiedad. Las fórmulas de políticas públicas a nivel comparado varían y cada una tiene su mérito. Según la propuesta, es el Estado el que tomará las medidas necesarias para el goce oportuno de una vivienda digna, pero este artículo dice mucho más. Revisemos. Además, se establece que debe haber habitabilidad, espacio y equipamiento suficientes, la disponibilidad de servicios, la ubicación apropiada, entre otros. El Estado va a tener un rol más preponderante, más que el que tiene hoy día. Y eso tiene algunas dificultades desde el punto de vista de la libre competencia, de los subsidios cruzados, del precio al que esas viviendas se ponen a disposición de la población, si es una disposición en arriendo o en propiedad. El Estado va a tener primero más deberes y es cierto que se le dan más atribuciones. Hay que tener recursos y muy buenas políticas públicas y ojalá que este no fuera un tema de trinchera, ojalá tuviéramos unas políticas de Estado en esta materia que nos permitan generar hábitat y viviendas adecuadas para todos los chilenos y chilenas finalmente. Pero ¿cómo se va a materializar el derecho a una vivienda digna? El gobierno tiene 2 años para redactar una ley sobre vivienda digna. Así lo mandata la propuesta constitucional. Luego el Congreso tiene 2 años para su tramitación. Una vez que la ley esté lista, estarán las condiciones para que este derecho social se pueda materializar. Bien, hay una breve introducción, ¿no?, de lo que es este derecho, un derecho nuevo y que habla de vivienda digna. Pero quería preguntarles y que ustedes definan qué es vivienda digna. Partamos con Benito. ¿Cómo se entiende una vivienda digna en esta propuesta constitucional? Bueno, el derecho lo que habla es una vivienda digna y adecuada. La definición, ¿no es cierto?, y los atributos de una vivienda digna vienen por lo adecuado. Eso es lo que se usa internacionalmente, ¿no es cierto? Y esa vivienda adecuada lo que permite, ¿no es cierto?, es que la persona pueda vivir dentro de un espacio donde pueda desarrollar su familia, que tenga un entorno que le permita también vincularse, ¿no es cierto?, a la sociedad, que sea al alcance también de su poder económico, ¿no es cierto?, para poder acceder, que le entregue una tenencia segura, que a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que decía una de las personas que comentaba allí, la tenencia segura es un concepto del derecho internacional que lo que habla, un concepto nuevo que se ha desarrollado, ¿no es cierto?, por los expertos de vivienda en el exterior, que habla de los distintos tipos de tenencia. Uno de ellos es la propiedad plena, ¿ya? Otro es, ¿no es cierto?, la propiedad colectiva o la propiedad en cooperativa, tiene distintos tipos. Y también, ¿no es cierto?, que sea accesible asequible para las personas que puedan tener, por ejemplo, alguna discapacidad o que puedan tener, ¿no es cierto?, una edad mayor y que esa vivienda, ¿no es cierto?, les permitan poder habitarla adecuadamente dentro de su lugar y que, bueno, el entorno sea un entorno... Bueno, yo quiero agregar allí que
Lo que hoy día hace el Ministerio de Vivienda se ha aproximado mucho a eso. Porque si ustedes visitan una de las últimas villas que me tocó estar, que es la Villa Antumapu, detrás de la Universidad de Chile, aquí en Santiago, en el campo de Antumapu, en la zona sur de Santiago, tú ves esa villa, que Guillermo la conoce bastante bien, le tocó en este periodo, ¿no es cierto?, que estaba él inaugurarla. Esa villa tiene casi todos esos atributos, ¿ya? Que se describen dentro de esta vivienda digna, que están en el segundo inciso, justamente en el segundo párrafo del derecho a la vivienda. Guillermo, ¿es importante que esté consagrado en una propuesta el derecho a la vivienda digna? Y también la misma pregunta, ¿qué es vivienda digna? ¿Coincide con Benito en la definición? Varios comentarios, lo comparto plenamente, ¿no? El derecho internacional después tiene una serie de bajadas, solo para mencionar algunas y con el lenguaje lo menos técnico posible. Es que tengas confort adentro, que no tengas frío, te lo pongo en ese lenguaje. Si una zona sísmica, que no se te caiga la casa, si lo pongo en ese lenguaje, ¿no? Que no haya hacinamiento, que haya espacio suficiente, depende del tamaño del lugar. El equipamiento, el entorno. Y sin ánimo de defender el MIMBU, quiero hablar sino de la política habitacional de nuestro país en la última década. La verdad que se ha ido mejorando mucho. Reconozco todos los proyectos que mostraste en televisión, obviamente los conozco, porque nos tocó desde buscar los suelos, los desarrollos con las familias, con los pobladores, en fin. Y la verdad que eso afortunadamente en nuestro país ha ido mejorando mucho. Me quedo con la segunda parte. Yo en lo personal comparto plenamente que esté en una constitución el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque, y voy de inmediato a algunas dudas que tengo, pero no el que esté en el texto. Yo creo que una sociedad cuando define de que es una prioridad que no haya ningún ser humano que viva bajo un estándar, que creo que es un acto de madurez y necesitamos hacerlo. Hoy día hay casi cerca de un poco más de 500.000 de familias quienes viven en condiciones muy difíciles. Solo algunas dudas, pero que probablemente nos van a ayudar a explicarlo. Y ojo, no es estar en contra del texto, que yo lo aplaudo con mucha fuerza. Dos aprehensiones. Una, que no quede entonces como la expectativa de que esto se resuelve en 2 meses, porque cuesta mucho hacerlo. Yo mismo que me ha tocado trabajar en Haití u otros países donde está también el derecho a la vivienda, y tú sabes que países que, a pesar que esté escrito, cuesta. Y el segundo punto, que Tomás y Marisol me encantaría que nos ayudaran en esto. También he trabajado, por ejemplo, en Argentina en estas temáticas y muchas cosas se judicializan. Y cuando se judicializan, mira la asimetría, la desigualdad que se te forma. A veces las personas que tienen más vínculos, por ejemplo, con abogados, terminan ellos poniéndose al primero de la fila. Y eso que creo que hay que ser cuidadoso para ser respetuoso con quienes llevan más años esperando. A ver, aquí quiero incorporar a Marisol y a Tomás para preguntarles qué dice la experiencia internacional en cuanto a derecho a la vivienda, porque entiendo que es un derecho fundamental nuevo en las constituciones del mundo. ¿Es así? ¿Y qué pasa a nivel exterior con esto? Marisol. Diríamos que efectivamente se trata de un derecho que las constituciones contemporáneas han venido reconociendo sistemáticamente, y cuando no lo habían hecho aún, habían sido objeto de reconocimiento jurisprudencial. Un caso muy famoso en el mundo fue el reconocimiento que hizo el Tribunal Constitucional de Sudáfrica respecto al derecho a la vivienda, sobre la base de ligarlo estrechamente con el valor de la dignidad humana. De tal manera que aun cuando las constituciones no lo recogían todavía en su texto escrito, era posible para el juez inferirlo, derivarlo directamente de la dignidad humana, agregando que, complementariamente a lo que se ha dicho, el derecho a la vivienda en buenas cuentas significa que tengamos un techo digno y adecuado que nos cubra. Y tiene que ver con otro derecho que la jurisprudencia también ha desarrollado, particularmente en Colombia, que es el derecho a un mínimo vital. Sí, hemos mirado, se ha mirado, la constituyente miró, por ejemplo, el caso español, en el cual está la vivienda digna y adecuada en términos parecidos, y por lo tanto viene a recoger una corriente en los últimos años y últimas décadas de establecer mandatos fuertes al Estado y a los poderes públicos en la política de vivienda. Por eso cuando uno sube al nivel constitucional un bien, en este caso la vivienda digna y adecuada, lo que hace es mandatar fuertemente al legislador y a la política pública para que, siguiendo esos mandatos constitucionales, lleven a cabo decisiones de política pública, cualquiera sea esta, pero en el fondo cumpliendo ese estándar internacional, cumpliendo ese estándar nacional en el texto que se está proponiendo. ¿Y cómo se materializa esto? Y aquí vuelvo a Benito, a Guillermo. ¿Cómo materializamos este derecho a la vivienda? Hay críticas que dicen que acá no se garantiza el derecho a la propiedad, entonces profundicemos en lo que incluye este derecho a la vivienda y cómo logramos que se haga realidad. Benito. Bueno, entre los atributos, como decía antes, se pone la seguridad de la tenencia,
que no se relaciona con lo que dice el código en Chile, sino que se relaciona con lo que se ha ido desarrollando, ¿no es cierto?, a nivel internacional, qué significa seguridad en la tenencia. Y lo decía una de las personas que comentaba, y uno de los abogados, ¿no es cierto?, que comentaban en el reportaje que tú hiciste, que esa seguridad, bueno, abarca todos los tipos de tenencia. Una, por supuesto, la mayoritaria en Chile y en los países similares a Chile, es la propiedad. ¿Ya? Y eso en todos los países latinos, la propiedad es lo más importante de los pueblos originarios y también de los inmigrantes, ¿no es cierto?, españoles, italianos. La propiedad es muy importante, no así en los países anglosajones, ¿no es cierto? Pero en el caso de nuestros países la propiedad es extremadamente importante y si mal no recuerdo, más del 60% de las familias en Chile o son dueñas de su casa o la estamos pagando. Entonces, en el fondo, eso es lo más fuerte y eso es lo que más hace el Ministerio de Vivienda, es entregar viviendas en propiedad. Son heredables, la persona puede tener la propiedad plena, ¿no es cierto? Y eso es lo más. Pero deja abierto a otras maneras también que puede hacer la política pública. Porque, por ejemplo, en el inciso 4 dice claramente que le corresponde también al Estado hacer viviendas de acogida. Y la vivienda de acogida es transitoria. Por ejemplo, si tú sufres violencia intrafamiliar, bueno, vas a llegar a un lugar, como lo ha hecho el Estado de Chile, ¿no es cierto?, ha construido hospedería, ha construido viviendas de acogida, que son transitorias. Bueno, esa tenencia o el mismo ministerio, ¿no es cierto?, hace unas casas para personas mayores dentro de villas que se las entrega de por vida a una persona mayor. No en propiedad, sino se las entrega, pero eso es un porcentaje mínimo de vivienda. La mayor cantidad de la vivienda entregada son viviendas en propiedad que la persona después le hereda a su familia. Y eso está dentro del concepto global de seguridad de la tenencia. Pero este artículo apunta a viviendas en propiedad, viviendas en arriendo, diferentes tipos de programas. ¿A eso apunta este artículo? Lo explicaba muy bien Benito. Quiero poner de dos prismas. Uno, el texto, y otro, lo que hace el Ministerio actualmente. El texto, como bien lo explica Benito, te permite de que el día de mañana haya vivienda en propiedad y también haya vivienda en arriendo. Pero hoy día también se permite eso. Yo creo que es bueno reforzarlo. Ahora, la idiosincrasia de nuestro país, que uno siempre tiene que respetarla y escucharnos como pueblo, ¿cierto? Más del 90, es casi el 100% de esto de las viviendas, los últimos 30 años han sido en propiedad, cuando se construye desde el Estado. Entonces, yo sé que esto ha generado ciertas dudas, ciertas aprensiones, pero en realidad, si es que tú ves el texto, te permite el día de mañana habrá un gobierno que le gusta, ¿sabes qué más? A nosotros nos gusta más el arriendo. Habrá otro que le diga que a nosotros nos gusta mucho más la propiedad, ¿no? Lo que nos tocó hacer fue casi todo propiedad. Pero no es que el texto prohíba la propiedad, yo creo que es sano y sensato de clarificarlo para todos quienes estén escuchando hoy día. Sí, Marisol, Tomás, agregar algo a este punto, porque se ha escuchado mucho o ha habido mucha crítica respecto a que el texto no dice que se garantiza la propiedad de una vivienda, sino que se habla de vivienda digna, pero es bueno profundizar y quizás en lo mismo que dice Benito y Guillermo. Sí, desde luego decir que no tendría sentido, ¿verdad?, que la propuesta constitucional tratara el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en numerales distintos si se confundieran. Ahí hay una razón, digamos, de texto geográfica, pero fuera de eso, el derecho a la vivienda, quiero insistir, significa fundamentalmente que la persona quede guarecida, con un techo que la pueda cubrir a ella y a su familia en sus necesidades básicas. Yo quería aprovechar de puntualizar solamente en relación con lo que decía Benito. Es cierto que internacionalmente existen o se reconocen muchos tipos de tenencia, pero pienso que va a haber un problema interpretativo a partir de la norma del inciso segundo que estamos conversando de este artículo en la medida que se garantiza la seguridad de la tenencia, porque en Chile el que es tenedor no es lo mismo que el que posee y que el que es propietario. Quiero graficarlo esto con un ejemplo. La persona que se ha tomado una propiedad de veraneo porque no hay nadie ahí, está ejerciendo la mera tenencia, pero no tiene un título legítimo. No quisiéramos, ¿verdad?, que a partir de una interpretación errada del texto que se está proponiendo, esa persona pudiera invocar ante los tribunales el derecho a no ser lanzado o erradicado de ese lugar porque la Constitución garantiza la seguridad de la tenencia. Entonces, creo que tener mucho cuidado cuando la Constitución usa conceptos jurídicos tan abiertos e indeterminados. Tomás. Dos cosas. Yo creo que una es claro lo que señalaba los invitados y también el experto, el profesor Rajivich, respecto de que
es una habilitación a que el Estado, la política pública, tome el camino más adecuado para cumplir ese mismo estándar constitucional que es de la vivienda digna adecuada. Y la tradición chilena, por decirlo de alguna manera, siempre ha hecho énfasis en la propiedad desde hace muchas décadas atrás. Recordemos, la idea de la vivienda propia es una cuestión que está en el inconsciente o consciente colectivo, podríamos decir, por un lado. Dos, sobre la seguridad de la tenencia, ahí tengo un matiz porque el párrafo segundo le dispone al Estado tomar las medidas para tales cosas y entre ellas la seguridad de la tenencia. Por lo tanto, no se refiere a que una persona particular pueda ir a reclamarle que esté en una toma, que esté en una casa que no le corresponde a él, que no sea propiedad ni siquiera en arriendo, a pedirle al Estado o a un tribunal que le asegure estar ahí. Porque lo que dice la norma es que el Estado tomará aquellas medidas para, y entre tales cuales es la seguridad de la tenencia, por lo tanto se referirá necesariamente, porque así lo debe hacer el Estado, a aquellas que están en un uso legítimo, legal, ya sea en posesión, en propiedad o en otra forma de estar ahí. Ya. Yo quería Benito, hacer una ¿sí? observación allí porque cuando, con todas las asesores y también viendo en derecho comparado, tú ves el derecho a la vivienda digna y adecuada en el resto de las constituciones del mundo y no te hablan de propiedad. Propiedad está en el derecho a propiedad. Y en este caso, ¿no es cierto?, en el artículo 78. Claro. ¿Ya? Ahí está el derecho a propiedad. Entonces, la casa es tuya, es propia, ¿no es cierto?, cuando tú recibes tu escritura. Y esa escritura te la entrega el Estado, una empresa inmobiliaria, no sé. Y esa propiedad es tuya y es heredable, ¿ya? Y lo quiero señalar porque cuando uno construye, ¿no es cierto?, un nuevo derecho para esta Constitución, lo que hace es ver cómo se ha construido también en otras partes. Y al ver, ¿no es cierto?, cómo se ha ido construyendo en otras partes, lo que se habla es de vivienda digna y adecuada. Y inclusive son más restrictivos que el nuestro. Nosotros nos extendimos más en el texto, ¿no es cierto?, para poder mandatar más al Estado en algo que había que direccionarlo en este nuevo derecho. Se dan más herramientas al Estado. De hecho, el Estado acá tiene un rol. El Estado tomará medidas necesarias para asegurar el gozo universal y oportuno. El Estado puede participar en el diseño, la construcción, rehabilitación, innovación de la vivienda. ¿Pero el Estado tiene los recursos para esto, Guillermo? Es buena esa pregunta, porque esa es la segunda parte. Hemos hablado de toda la parte, si quieren, ¿Qué significa? Inspiracional, ¿no? Claro. Y que una sociedad se pone de acuerdo y esto para nosotros es prioritario. Y vuelvo a insistir que yo creo que son miles o millones que lo aplaudimos que así sea. Ahora, si es que después el Estado no tiene los recursos, te queda un poco esta palabra en el aire, ¿no? Afortunadamente, algo de tecnicismo, ¿no? Nuestro país es uno de los países que más invierte en vivienda en el mundo como porcentaje de su PGB. Si tú incluso lo comparas con la OCDE, quiero compararme ahora con la primera división económica del mundo, el presupuesto del Ministerio es algo así como 1,6% del PIB, que son muchos recursos a todo esto. Pero así todo es insuficiente para resolver esto en pocos años. Entonces, por eso que también pongo a la mesa que las expectativas sean las correctas. El Estado promedio construimos entre 50, 65, 70 mil viviendas al año. Y tenemos un déficit de 600.000 Son casi 600.000 según distintos... 500.000, 600.000. Por ende, eso toma tiempo y por eso es tan importante. Mira, después son parte de los reglamentos, una serie de otras cosas, pero también hay que hacer mucho trabajo, mucha gestión. No es parte de la Constitución, pero el Ministerio, para que tú resuelvas estos temas, tienes que ir a cada territorio, buscar un terreno, estar con los comités, ver a la mejor empresa de esa zona, que esté en los recursos, financiarla bien, que técnicamente cumpla todos los objetivos, y eso sí, eso no hay que perderlo. Entonces, los recursos, nuestro país invierte muchísimo, pero con los pies en la tierra, esto igual va a tomar no pocos años, a pesar de que quede en un texto, sea este texto u otro texto a futuro, sea cual sea la decisión de la democracia, obviamente, en algunas semanas más, ¿no? Marisol, Tomás, el rol del Estado en esta propuesta justamente de vivienda digna, ¿cómo lo evalúan ustedes? En lo personal, me produce mucha esperanza que el verbo que se haya usado en la norma, en la propuesta constitucional para la responsabilidad que se le asigna al Estado en la construcción, en el diseño, ¿verdad?, de viviendas, es el verbo podrá. El Estado podrá participar en la creación y eso creo que no debiera sino ser interpretado a la luz de lo que establece el inciso segundo del artículo primero de la propuesta. Esto es que Chile es una república solidaria. La solidaridad entonces se constituye en un valor que no solo supone el despliegue, ¿verdad?, del Estado a través de políticas públicas, sino que me parece que en la utilización del verbo podrá cobijaría perfectamente desde el punto de vista constitucional iniciativas tan importantes como las que tenemos hoy día en Chile, por ejemplo, un techo para Chile.
No es excluyente, en el fondo, lo que dice la propuesta. ¿Tomás? Sí, no, muy de acuerdo con Marisol, y también ligado a la idea de Estado social. Por eso que el Estado tiene un rol preeminente en ciertos elementos, pero no necesariamente tiene que hacerse cargo él personalmente, por decirlo de alguna manera, sino que lo puede delegar, puede regularlo, puede disponer las condiciones sobre las cuales los privados pueden colaborar con el Estado en este cumplimiento de estos mandatos constitucionales. Por eso distinguiríamos entre los mandatos constitucionales, lo que se protege, que es la vivienda digna adecuada, y las distintas formas que hay para cumplir esos mandatos que la Constitución le va a disponer. Te da más herramientas al Estado. Y yo quería hacer una observación allí que justamente por recomendación de personas como Marisol y Tomás, en el capítulo de Derechos Fundamentales hay consideraciones generales al inicio. Y en las consideraciones generales está la progresividad. Sí. Y está también lo del financiamiento, ¿no es cierto? Porque justamente estaba el peligro, ¿no es cierto?, de que tú dijeras hay que hacerlo de manera inmediata, y no es así. Y yo pongo como ejemplo, y ahí Tomás, ¿no es cierto?, Marisol tiene mayor conocimiento, y cuando se aprueba la ley de instrucción primaria obligatoria en Chile en 1920, se consagra después, ¿no es cierto? Por supuesto que los 6 años de escolaridad no se consiguen en 1921, no se consiguen en 1925, se van consiguiendo progresivamente. Chile no tiene los recursos. Chile tiene que crear inclusive más tarde la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, porque muchas de las escuelas estaban pegadas a las parroquias, ¿no es cierto? Entonces, es progresivo. Pero al consagrarlo, bueno, va ocurriendo como en países que se han ordenado adecuadamente. Uno sigue un poco la historia de España, que tiene problemas de vivienda, como los tiene el Reino Unido también, pero tú vas viendo que se va ordenando el Estado para ir efectivamente cumpliendo con ese mandato constitucional. Y ese ordenamiento, por supuesto, que va cambiando la fisonomía del país progresivamente, no es de manera inmediata. Claro, todo esto tiene un periodo. Marisol quiere agregar algo. Marisol. Es que yo creo que Benito ha dicho algo muy importante que es necesario aclarárselo a los televidentes. El derecho a la vivienda es un derecho social, y como derecho social hay que conectarlo con la disposición del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del año 1966, en el sentido de que estos derechos deben irse haciendo carne o concretando progresivamente en la medida que estén los recursos. Porque lo peligroso sería que frente a la lírica constitucional, lo digo con el mayor respeto, ¿verdad?, de que se garantiza el derecho a la vivienda libre, digna y adecuada, las personas pensaran que aprobado que fue el texto de la nueva Constitución, tienen derecho a exigirle al Estado inmediatamente una vivienda propia. No es eso, sino que en cuanto a derecho social tiene que darse esta condición de progresividad en base a los recursos de que dispone el Estado. De hecho, hay una norma transitoria respecto a eso. Y para complementar a Margarita, desde el punto de vista, por ejemplo, de incluso las convivencias de una sociedad, no hay que olvidar que hay familias y personas que llevan años de años esperando. Entonces, no porque salga un nuevo texto, ahora todos tenemos el derecho, entonces, bueno, yo soy el primero que me lo tienen que dar, bueno, ¿y qué pasa con quienes llevan 10, 12, 15 años? ¿no? Entonces, por eso que creo que estamos todos de acuerdo con la gradualidad y cómo cuidar muy bien esas expectativas y manteniendo toda la fuerza que tenga y que todavía tiene el MIMBU a todo esto, que la idea es que se mantenga con ser uno de los ministerios en el mundo que más invierte en la vivienda de interés social. Eso sí que hay que mantenerlo. Quiero ir a otro punto importante para este derecho a la vivienda, está también en el artículo, dice, el Estado garantiza la disponibilidad de suelo, del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada, y además señala que el Estado administra un sistema integrado de suelos públicos. Guillermo. Lo puedo contar sin haber participado de la convención. Esto ya existe. Y con mucha fuerza. ¿Cómo se aplica? Mi mirada, ¿no? Se necesitaba más Estado en los temas de vivienda en Chile, por una serie de razones, ¿cierto? Uno de los temas no menores es que la forma que fuimos construyendo nuestras ciudades, familias de ingresos más bajos en una parte, de ingresos medios en otra parte, familias más altos en otro, tú sabes que los problemas que nos generan incluso de coexistencia, ¿no? Se necesitaba más presencia del Estado. Y uno de los temas que uno dice, bueno, ¿y por qué no se generan más proyectos? Uno es el presupuesto, obviamente, y otro es, si no hay suelo, no hay casas, si lo pongo en ese lenguaje. Se necesitaban herramientas nuevas para el Estado y afortunadamente un acuerdo transversal en el Congreso, de la A a la Z, y lo cual yo lo vuelvo a agradecer incluso ya siendo ex subsecretario. Hoy día el MIMBU tiene herramientas nuevas hace 2 años para hacer gestión de suelo. ¿Qué implica? Comprar suelo, ver otras entidades públicas donde se pueden desarrollar, y eso nos ha gatillado que ya desde el año pasado hay muchos proyectos nuevos en suelos nuevos muy bien ubicados. Así que ya existe una ley que se llama la Ley de Integración Social que da esa herramienta, y ahora que quede, no sé cómo decirlo, oleado y sacramentado en la Constitución, por mi lado no más que aplaudir esa mirada. Claro, y yo creo que ahí uno de los elementos que se tuvo en consideración
durante un tiempo bien prolongado, por lo menos durante unos 10 años, se construyeron muy pocas viviendas para personas del estrato más bajo, el estrato social más bajo, en el norte, por ejemplo, y se decía que había poca disponibilidad de suelo. Pero tú tenías suelo estatal. Lo que pasa es que estaban en distintos estamentos estatales. No sé, yo vivo en La Pintana, por ejemplo, y en este periodo se compró parte de lo que es La Platina, que es de Línea, que es un estamento estatal del Ministerio de Agricultura. O se compró parte de lo que es el Campo Antumapu, que es un estamento estatal de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y se le compró un pedazo que no utiliza. Y hay harto que no utiliza allí. Entonces, tú dices, habiendo disponibilidad de suelo, te dicen que no hay suelos, pero hay suelos que son de propiedad de alguno de los estamentos del Estado. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas en el norte. Por ejemplo, Ferrocarril del Estado, en La Calera, hay un terreno de 9 hectáreas, me contaban el otro día, que está en el centro de La Calera, que es de Ferrocarril del Estado. Ferrocarril del Estado no, tiene que informar al Ministerio con este sistema que está disponible ese suelo antes de venderlo a un privado. Antes de venderlo, ¿no es cierto?, o hacer un negocio inmobiliario. Pero este sistema, ¿qué permitiría? Este sistema integrado de suelos públicos. Y aquí también quiero conversar con Marisol y con Tomás, porque además se habla de facultades de priorización de uso, gestión, adquisición de terrenos privados conforme a la ley. Entonces, ¿en qué se puede traducir este punto de la propuesta constitucional? Marisol, Tomás. Primero que todo, si uno mira el texto, que el Estado tiene que asegurar que van a haber suelo, punto uno. Todo se deriva a la ley, pero da algunas señales que esa ley o ese legislador tiene que ordenar, por ejemplo, hacer un catastro de suelo, es decir, tienen que priorizar los suelos que hay en Chile. Por lo tanto, y sigo a Benito, seguramente ahí van a aparecer terrenos públicos que pueden ser usados para el cumplimiento del derecho a la vivienda, por lo tanto, que eso hoy día no ocurre, no existe ese mandato tan claro. Y tres, yo creo que hay una cuestión bien interesante que le va a corresponder al legislador, que es buscar fórmulas para evitar la especulación, que es una de las consecuencias que siempre concurren cuando hay derecho a la vivienda, porque las personas dicen, obvio que el Estado tiene que hacerse cargo, tiene que cumplir este mandato y por lo tanto vamos a especular con los precios, y ahí fija una priorización, una forma de entender que se evite la especular, y por lo tanto el legislador tiene que considerar esos tres elementos y asegurarnos en una fórmula asegurante futura cómo lo va a ejecutar. Solo por un ejemplo, a que estas herramientas, que ya es una ley que ya existe hoy día, pero insisto, la Constitución o este párrafo lo dejaría con más fuerza, permite que haya más suelo, y si hay más suelo hay más casas, si lo pongo en ese lenguaje. Pero además, que no es menor, una de las dificultades para construir vivienda de interés social es porque, como lo decía Tomás, el precio del suelo va aumentando. Si hablo de Santiago, puedo dar ejemplos de todo el país en estas temáticas, ¿no? Cuando viene la nueva línea de metro, por ejemplo, la línea 7, no hay que ser un gran experto para saber que una vez que termine, o antes, los suelos de al lado van a valer, no sé, 3, 4, 5 veces más. Si el Estado, si el MIMBU no se anticipa a comprar un buen terreno antes que eso termine, las familias vulnerables no van a poder estar cerca del metro. Ya lo estamos haciendo, eso también lo quiero contar, pero es así de importante. Y por eso que yo vuelvo a aplaudir que haya consensos en estas materias. Marisol quería agregar un punto. Sí, yo quería agregar un punto bien práctico que tiene que ver con que la disponibilidad de suelo se relaciona estrechamente también con las políticas de urbanismo. Tenemos aquí a Guillermo, que fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo. La determinación de la política pública de vivienda en cualquier país tiene que ver también con el diseño de las ciudades. Precisamente una de las cosas que se han intentado en Chile históricamente a través de legislaciones específicas, la ley Navarino, la ley Arica-Parinacota en su momento, es lograr que la gente no se concentre en las grandes ciudades y pueda instalarse también en las regiones ayudando a potenciarlas. De tal manera que una política de suelos, a partir de las directrices que se incluyen en la propuesta constitucional, no puede estar separada del diseño urbanístico que queramos darle a ciudades que debieran ser más sustentables y además donde pretendamos una ocupación efectiva del territorio a lo largo de toda su amplia faja. Y aprovechando ese punto, Marisol, aquí de hecho está derecho a la vivienda en la propuesta y le sigue el artículo de derecho a la ciudad. Esto es porque tienen que estar relacionados, ¿no? ¿Por qué y cómo se van a relacionar en esta propuesta? Me imagino que también porque la vivienda digna hace referencia al lugar donde está ubicado, la conexión. Claro, son 3 artículos, pues yo agregaría también el tercero, el vivir en entornos seguros, el 51, el 52 y el 53. Por eso se quedaron juntos, porque, bueno, Guillermo le tocaba vivirlo cotidianamente, ¿no es cierto?, desde el ministerio, a mí, ¿no es cierto?, desde el trabajo me tocaba vivirlo. Si tú logras armar adecuadamente, ¿no es cierto?, un barrio, una ciudad, bueno, esa ciudad es más segura para vivir. Te genera espacio, ¿no es cierto?, de mayor confianza
en los vínculos que tú generas. Y hay otro artículo, el 197, que lo que ordena también le permite al Estado ordenar el territorio, donde se van a instalar, por ejemplo, la fábrica, en una cuenca, ¿no es cierto?, dónde va a instalar la ciudad, cómo se va a desarrollar. Entonces, ese ordenamiento territorial que habla Marisol, yo creo que es extremadamente importante. Ya ha avanzado mucho el Ministerio en esto, pero siempre cuesta, ¿no es cierto?, porque tienes que ir haciendo mandatos para poder, que afectan a personas después, ¿no es cierto?, cuando comienza a ordenar un territorio. Pero bueno, el derecho a la ciudad es un derecho fundamental que amarra, ¿no es cierto?, el derecho a la vivienda. Sin derecho a la ciudad, bueno, puede seguir construyendo viviendas en las periferias, armando guetos y causándole mucho daño a las familias. Sin una planificación. Es tan desde mi prima, yo creo el de todo, y Benito, de todos, ¿no? Es tan importante que una sociedad defina el derecho a la vivienda digna, ¿no? Y a la ciudad, por lo siguiente, años atrás, yo sé que uno puede ser buen general después de muchos, muchos años, construimos hace 30, 40 años, ¿no? Muchas viviendas, sobre todo en departamentos pequeñitos, ¿cierto? Dejémoslo, no quiero hablar de ningún lugar especial para no estigmatizar nada, ¿no? Pero claramente en muchas partes construimos viviendas que no fueron dignas completamente. Y como bien dice Benito, perdón, y muchas en la periferia, por ende no estaba tampoco el derecho a la ciudad. Y cuando tú concentras miles de familias de ingresos bajitos en condiciones muy precarias, lejos de donde hay centros de salud, de educación, lo que tú quieras, tienes problemas graves. Entonces, por eso es que es tan importante que estas dos cosas estén juntas. Una buena vivienda en un buen entorno, pero que tengan el acceso a todos los servicios de la ciudad como lo puede tener cualquier otra persona. ¿Se ve esto en la experiencia internacional? ¿Derecho a la vivienda relacionado con derecho a la ciudad en los textos? ¿En la experiencia? Yo creo que es bastante novedoso. Lo que más hemos visto en el derecho comparado es el reconocimiento del derecho a la vivienda, no así del derecho a la ciudad. Y lo hemos comentado con Tomás en algún momento aquí en el país que queremos. El derecho a la ciudad tiene que ver en todo caso con el rescate de los entornos públicos y eso es muy importante. Rescatar un poco la vida de barrio, y por eso que Benito tiene mucha razón. Hay una especie de concatenación, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, pero también en entornos seguros y libres de violencia, porque yo no voy a salir a la plaza ni voy a llevar a mis niños a jugar en ella si siento que ese aspecto de la vida pública o de la vida en la ciudad no me merece seguridad. Sí, y ahí el estándar que está fijando la propuesta es bien alto. ¿En qué sentido? Que el derecho a la ciudad, como dice Marisol, tiene que ver con aquellos espacios públicos, pero con la inclusión, con una lógica inclusiva. Es decir, no solamente salir del espacio privado, sino también que las personas que habitan la ciudad puedan disfrutar la ciudad, puedan hacer la suya, puedan, ya sea a través de espacios públicos, parques, la seguridad. Y también se liga el derecho a la vivienda en el sentido de que esa vivienda tiene que permitirle vivir, y eso significa tener acceso a servicios públicos, a la educación, a la salud, y eso conforma una ciudad, y como decía Guillermo, no armar guetos que en el fondo dejen fuera de la ciudad, porque curiosamente están dentro, pero al final del día están fuera, a un grupo considerable de personas. Claro, no están conectados. Claro, ahora, excluyen, ¿no? Claro, ¿qué hacemos con los campamentos? Tenemos esta propuesta de derecho a la vivienda digna, ya hemos conversado de qué significa, qué puntos tiene el rol del Estado. ¿Qué hacemos con los campamentos pensando en este derecho a la vivienda en la propuesta constitucional? Benito. Bueno, yo creo que hay un plan de emergencia ya que el Ministerio ha definido. Y eso es política pública. Claro, eso es política pública. Yo creo que no le corresponde a la Constitución meterse directamente, ¿no es cierto? Hay una norma transitoria, ¿no es cierto?, que afecta, pero coincide mucho con lo que el Ministerio está haciendo. No tenemos, y lo que yo creo que va a beneficiar es el sistema integrado de suelos públicos, porque tú una parte de lo que requieres es el suelo, otra parte, por supuesto, el financiamiento, como decía Guillermo. Pero si comienzas ya a tener un único sistema integrado de suelos públicos, bueno, vas a poder disponer de mayor cantidad de suelo para futuros proyectos, que ya el Ministerio, como nos comentaba Guillermo, lo está realizando ahora, ¿no es cierto?, y lo está teniendo. Y yo creo que allí, eso sí, hay que ir respetando, ¿no es cierto?, los años de espera de las familias, porque recordemos que muchos de los comités de allegada y allegados, especialmente, ¿no es cierto?, los territorios donde uno vive, son comités de mucho tiempo con muchas familias allegadas, ¿ya? Ellos están esperando hace mucho tiempo vivienda. Hay familias, ¿no es cierto?, de 10 años, 7 años, hasta de 15 años que han salido en el último tiempo. Y eso, ¿no es cierto?, nos tiene que llevar a ordenar que eso siga siendo ordenado, porque si no, se nos puede generar, ¿no es cierto?, una falta de priorización que termine dañando a la familia y termine haciendo que las familias desconfíen de un sistema
en el cual tiene que prevalecer un mínimo de justicia en el trato hacia las familias. Guillermo. Claro, y para conectar lo que explicaba muy bien Benito, y solo reforzarlo de una mirada técnica, el déficit en Chile se mide por 3 categorías. O es una familia que está hacinada, o una familia que está allegada, o una familia que está en campamento, básicamente. Es como una vivienda precarizada que se llama, precisamente campamento. Y todo esto está muy conectado. Lo que uno le llama está el campamento visible, pero está el campamento invisible, que son las familias... Uno antes de hacer un campamento es porque tampoco estabas necesariamente en tan buenas condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante desde lo programático, y el MIMBU lo hace, uno va trabajando con las familias de campamento, pero también con las familias allegadas y también con las familias que estén en problemas de hacinamiento, pero insisto, pero sin saltarse la fila, o si no se nos... O sea, ahí sí que es para que genere más rabia aún, ¿no? Guillermo Rolando, ex subsecretario de Vivienda, Benito Baranda, ex convencional, también trabajando por años en este tema. Marisol, Tomás, muchas gracias como siempre. Bueno, nosotros vamos cerrando esta conversación. Esperamos que les haya servido para conocer más de uno de los artículos de la propuesta constitucional. Los invitamos a descargar la propuesta. Vayan a 24horas.cl, léanlo, está dividido por capítulos. Si les gusta leer a través de internet, infórmense, vean este programa de nuevo. Está el código QR para que puedan descargar la propuesta. Les agradecemos habernos acompañado y, por supuesto, los dejamos invitados a la próxima semana para seguir conversando del país que queremos.